Hoy vamos a tratar solamente funciones exponenciales, que hacen referencia a un tipo particular de función. Ustedes seguramente durante la pandemia han escuchado mucho el crecimiento exponencial. Bueno, la diferencia entre un crecimiento lineal, un crecimiento cuadrático y un crecimiento exponencial es que, dependiendo de la función, el crecimiento exponencial es muchísimo más rápido o tiene una curva característica. Nosotros sabemos que si tenemos en un eje XY, bueno, así más o menos, ¿no? En un eje XY, y trabajamos con funciones lineales, sabemos que a grandes rasgos tenemos dos posibilidades para la función lineal. Una curva que hace así, una recta, ¿no? Que sea creciente, o una recta que haga así, o sea, una recta decreciente. Esas son las dos posibilidades de curva. Más o menos inclinada, pero en definitiva son esas. También lo que tenemos es la función cuadrática, una con la que hemos trabajado, en la cual sabemos que una de su forma, cuando yo grafico la función, puede ser así, una curva, una parábola. Pero no solo está esa opción de curva, sino la siguiente, que es de esta manera. O sea, una que es concavidad positiva, sería la roja, y otra que es de concavidad negativa, que sería la azul. Ahora, cada una de las funciones que nosotros trabajamos tienen una particularidad. La lineal es la recta, creciente o decreciente. La parábola es concavidad positiva o concavidad negativa. Dos opciones de curva cada una. Después, según los elementos de análisis que ya hemos trabajado, puedo definir qué tipo de caso sería. Lo mismo va a pasar para la función exponencial. Porque cuando nosotros trabajamos con la función exponencial, en realidad lo que tenemos son 4 posibilidades de curva. La función exponencial puede ser creciente de este estilo, ¿sí? Puede ser decreciente de este estilo, puede ser decreciente de esta manera, o puede ser creciente de esta manera. Es decir, que nosotros, para la función exponencial, tenemos 4 posibilidades de curva. Vamos a llamarla la 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, cuando yo grafique o represente una función exponencial, alguna de esas 4 curvas va a ser la que la represente. Si a mí me da otro dibujo, quiere decir que no estoy graficando una función exponencial o algo mal estoy haciendo. Por eso, la parte conceptual en este momento de la materia es conocer el comportamiento de una función. Pregunta de instancia oral. ¿Qué posibilidades de curva puede tener una función lineal? O sea, ¿cuál sería su forma? Son dos rectas, una que puede ser creciente o otra que puede ser decreciente. Son dos, a grandes rasgos. Y para la exponencial, son 4. Puede ser esta esta que está acá o esta que está acá. Son las 4 posibilidades de curva. Si a mí el dibujo se me va a alguna de esas 4, quiere decir que estoy graficando mal o no estoy representando una función exponencial. Como se trabajó la clase anterior con ecuaciones exponenciales, ya tenemos una idea de a qué nos referimos cuando hablamos con un exponente, y más que nada en un tipo de ecuaciones. Sabemos, por ejemplo, que si nosotros tenemos 4 es igual a 2 a la x, es una ecuación exponencial. ¿Por qué? Porque la incógnita es el exponente. Repito, es una función exponencial porque la incógnita es una ecuación exponencial porque la incógnita es el exponente. Si yo, por ejemplo, tuviera 4 es igual a 2 por x, no sería una ecuación exponencial, porque la x está multiplicando a la x, no está siendo elevado al 2, ¿sí? La x está multiplicando al 2, acá. Entonces, para las funciones exponenciales pasa lo mismo. La variable xy, ¿sí? La variable x es el exponente. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Acá está la definición, ¿sí? De función exponencial. La primera definición, después vamos a ver otra. Fíjense que yo puedo tener una función f de x, que también la podemos representar como y igual, ¿sí? Acá, por a elevado a la x. ¿Por qué me doy cuenta que es una función exponencial? Porque la variable x está en el exponente de un número real. Fíjense que en este caso a solamente puede ser un número real positivo.
puede ser un número real positivo y además tiene que ser distinto de 1. Se van a ir dando cuenta. O también esto se desprende de las ecuaciones exponenciales y logarítmicas que trabajamos la semana pasada. Ahora bien, repito, nuestro objetivo es poder representar estas funciones, porque a partir de su representación nosotros podemos analizar lo que sucede con la función. Entonces, quiero que me contesten lo siguiente. Si a mí me piden graficar una función, si a mí me piden, bueno, a ver, grafica esta función, que podemos reescribirla también como y igual, ¿no? Recuerden que es lo mismo. Decir función en x, f de x, o decir y, estoy hablando de lo mismo. En este caso en particular, si a mí me piden graficar, representar gráficamente una función, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué es lo que podría hacer para hacer la gráfica de la función? ¿Qué se les ocurre? ¿Buscar su raíz, profe? Exactamente, buscar su raíz o buscar su ordenada, exactamente. ¿Por qué? Porque ya se ha mencionado que los elementos característicos de una función son tanto su raíz como su ordenada. Entonces, conociendo la raíz, la ordenada y el comportamiento de la función, a mí me alcanza para hacer el gráfico. Entonces vamos a ir directamente con lo que hemos aprendido y con el concepto puro de la materia. ¿Por qué? Porque porque esto pasa en los exámenes y por esta cosa yo lo pongo como incorrecto. ¿Por qué? A veces agarran y me hacen una tabla de valores, X y, ¿no? Que no es completamente incorrecto. Porque es útil para hacer un segundo paso, no un primer paso. Un primer paso para representar una función nunca es hacer una tabla de valores. El primer paso para representar una función es, como bien acaban de decir, es buscar sus elementos característicos, llamado, raíz y ordenada. Entonces, para representar estas funciones, desde los elementos que hemos trabajado en la materia, vamos a empezar buscando las raíces. O la raíz, ¿no? Es una sola, va a tener una sola. Buscamos la raíz. Y si yo quiero buscar una raíz, ¿cuál es la definición de raíz de una función? ¿Cuál es la definición de raíz de una función? Pregunta de examen oral. ¿Cuál es? Pregunta de instancia oral, ¿eh? Es el valor de x cuando y es igual a 0. O geométricamente, donde la curva corta al eje x. Esa es la definición de raíz. Y para hacerlo directamente de forma para calcularla, ¿sí? Porque una cosa es entender el concepto de lo que es la raíz y otra cosa es empezar a calcular. Porque si no es fácil decir, bueno, reemplazo la y por 0. ¿Pero por qué reemplazo la y por 0? ¿Cuál es el concepto de la raíz? Es donde la curva corta el eje x. Y en donde la curva corta el eje x, el valor de x tiene como imagen el valor 0 de y. Entonces, nosotros para buscar la raíz, lo que hacemos es reemplazar a la y por 0. Pero eso tiene que tener un concepto de por qué reemplazo la y por 0, ¿sí? Eso es lo conceptual que deben saber. Entonces, en donde está la y, la reemplazamos por 0, y me queda 0 es igual a 2 por 3 elevado a la x. Y fíjense que esto no es otra cosa que una ecuación exponencial. Las ecuaciones que trabajamos la semana pasada. Por eso primero nos tomamos el trabajo de tener una clase de ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Repito nuevamente, una clase que normalmente no doy. Entonces, vamos a resolver esta ecuación exponencial con las herramientas que trabajamos en la semana pasada. Recuerden que para resolver una ecuación exponencial, yo tengo que poder eliminar las mismas bases. Si yo a que las bases sean las mismas, yo las puedo eliminar. Pero para eso necesito que un número elevado a la x quede solo de un solo lado.
Entonces, quiere decir que a uno de los elementos que están acá lo tengo que pasar para el otro lado. Recuerden, yo planteo la definición de raíz y luego despejo la x. Para despejar x, ¿quién pasa primero para el otro lado? ¿El 2 o el 3? ¿Y cómo? ¿Quién pasa primero? Bueno, va a pasar el 2 dividiendo. Entonces, si pasa el 2 dividiendo, a mí me queda que 0 sobre 2 es igual a 3 elevado a la x. Ahora, resolviendo esto que tenemos acá, fíjense que 0 sobre 2 es 0. Entonces eso no me va a modificar mucho. Lo que esto me va a dar es que 0 es igual a 3 elevado a la x. Esto que se mencionó la semana pasada, yo para poder comparar los exponentes, lo que tengo que tratar de hacer es que las bases sean las mismas. Acá es muy difícil que las bases sean las mismas. Pero cuando me sucede eso, al finalizar la clase la semana pasada, se dio una relación que es tanto para resolver ecuaciones logarítmicas como exponenciales. ¿Qué era lo que planteaba esa relación logarítmica exponencial? Que si yo, por ejemplo, tengo un logaritmo de b en base a, que me da como resultado un número c, esto yo lo puedo relacionar o lo puedo transformar en una expresión exponencial. ¿Por qué? Porque esto va a ser a elevado a la c es igual a b. Relación logarítmica exponencial. Es una relación que ya tiene que servir para todo, para ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Entonces, esta ecuación exponencial, que a simple vista es difícil de resolver, la voy a transformar en una expresión logarítmica, porque ahí la voy a poder calcular un poco más sencillo. Lo primero que debo reconocer en esta forma exponencial es quién es A, quién es C y quién es B. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? En la expresión exponencial. El número que está suelto, el que tiene el resultado, siempre es B. Entonces, lo primero que hago para resolver esta ecuación es reconocer quién es A, quién es B y quién es C. Sí, quién es A, B y C en esta expresión. A, fíjense que es siempre la base. En este caso la base es 3. B es el exponente. Digo el resultado que está solo. El resultado que está solo acá es el 0. Y C es el que es el exponente. Ustedes tienen que comparar acá, esta relación acá. Fíjense, B es el resultado que está solo, A es la base del exponente y C es el exponente. En este caso el exponente es X. Reconociendo quién es A, B y C, lo que yo voy a hacer es pasar esta relación exponencial a una relación logarítmica, a una expresión logarítmica. Fíjense lo que dice, logaritmo de B en base a, es decir, logaritmo de 0 en base 3. Todo eso es igual a C, o sea, es igual a X. Entonces, eso a mí directamente, para poder hallar el valor de X, fíjense cómo queda. El logaritmo de B, argumento B, que es 0, en base a, que es 3, todo eso es igual a C, que es X. Resolviendo ese logaritmo, yo voy a poder hallar el valor de X. ¿Cuánto vale ese logaritmo? Recuerden que estoy buscando las raíces de una función exponencial para poder graficarla. ¿Cuánto vale ese logaritmo si yo lo quiero calcular? ¿Lo puedo calcular? Pregunta de instancia oral. Si yo quiero calcular el logaritmo de 0 en base 3, ¿puedo hacer esa cuenta? Sí, no, ¿por qué? Bueno, ahí están
Creo que es muy lunes, ¿no? Profe, Pero bueno, porque da 0. claro, exactamente. Porque 0 es el argumento. Y ya se había dicho de la semana anterior que el argumento del logaritmo no podía ser 0 ni negativo. Entonces, cuando yo quiera hacer esta cuenta, a mí esta cuenta me va a dar error. Cuando quiera hacer el logaritmo de 0 en base 3, a mí me va a dar error. ¿Qué quiere decir eso? Que este en realidad, que tenemos ahí, esa cuenta en realidad, no tiene solución. Y acá es donde uno empieza a dudar de algunas cuentas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está uno calculando es una raíz. Y si yo llego a una expresión que no tiene solución, ¿qué quiere decir eso respecto de la función? Que la función no tiene raíces. Si no tiene raíz esa función. Vamos a anotarlo como para que se quede claro. La función no tiene raíces. No tiene raíces porque llegamos, a partir de aplicar la definición de la raíz, llego a algo que no puedo calcular. Esto es muy importante lo que estoy diciendo, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es que queriendo graficar la función. Así va a ser pregunta de parcial, tengo que justificarlo así. Exactamente, sí. Vos cuando llegás a algo acá, ¿no? Poner que te aparece así, ¿no? En la evaluación de aprendizaje, la próxima no, porque es solo hacer la cuenta. Vos acá solo podés poner no tiene solución y listo. Pero si yo a vos en la instancia oral te pregunto por qué no podés hacer esa cuenta, vos lo que me tenés que responder es que en el logaritmo, el argumento no puede ser ni negativo ni cero, por definición. Lo tenés que recordar que es por eso. Porque si no, muchos directamente lo meten en la calculadora y no les da la cuenta, les da error la calculadora. Y la justificación no puede ser, no lo puedo calcular porque la calculadora me da error. Hay un argumento. Y el argumento es que el logaritmo no puede tener argumento cero ni negativo. Pero eso es para instancia oral. Para la próxima evaluación de aprendizaje, en donde ustedes solamente van a hacer cuentas, acá directamente escriben, no tiene solución y listo. Pero lo que yo digo es que lo que tiene que quedar claro es que estoy buscando las raíces de una función. Llegué a una expresión que no tiene solución. Entonces, por lo tanto, la función no tiene raíces. Sabemos que no tiene raíces. Bueno, hagamos otra cosa. Vamos a buscar la ordenada. Lo escribo así. Buscamos la ordenada. Vamos a ver si ordenada tiene. ¿Y cuál es la definición de ordenada? Es el valor de la variable y cuando x es igual a 0. Ese es el valor de la ordenada. Es un valor de y cuando x es igual a 0. Entonces fíjense lo siguiente. Nosotros lo que queremos hacer es graficar la función. Nosotros queremos graficar una función. Queremos graficar la función. Y para eso estábamos buscando la raíz y no la encontramos. Por lo que les comenté al inicio, sabemos que la función exponencial puede tener esta forma, puede tener esta forma o esta forma. Alguna de las 4 curvas tiene que ser. Por ahora no tengo nada, porque no puedo marcar un punto en el eje X porque no tiene raíz. Entonces vamos a ver qué pasa con la ordenada. Como se comentó, la ordenada es el valor de y cuando la x es igual a 0. Para calcularlo, repito, esto es para calcularlo, nosotros sabemos que y es igual, es la función, ¿no? 2 por 3 elevado a la x. ¿Qué tenemos que hacer para calcular la ordenada al origen? Reemplazar a la x por 0. Entonces lo que a mí me queda es que y es igual a 2 por 3 elevado a la 0. Y esa cuenta es fácil de hacer. ¿Cuánto me da toda esa cuenta? Y es igual a 2 por 3 a la 0. Mira que y es profe. 2, exactamente. Porque 3 a la 0 me va a dar 1 y 1 por 2 es 2. Entonces, ahora por lo menos ya tenemos un dato. Ya sabemos que tiene raíz 2. Entonces, esperen que hago una escala acá.
tiene ordenada 2. 1, 2, 3. Ustedes obviamente usan una escala cada 2 cuadraditos, ¿no? ¿Cuánto tengan que hacer? Lo malo de este tipo de cursada es que ustedes, mientras yo doy la clase, no escriben nada en el cuaderno. O algunos sí. Entonces uno pierde la referencia de cómo hacer este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, uno les dice, bueno, a ver, cada 2 cuadraditos hagan la escala. Nosotros sabemos que la ordenada es 2. Quiere decir que la función va a pasar por este punto. ¿Sí? La función va a pasar por ahí. Ahora, recuerden esto. Nosotros tenemos 4 opciones de curva. Alguna de estas 4. ¿Qué quiere decir? Que por ese punto, la curva puede hacer esto, o la curva puede hacer esto. O también puede pasar que la curva haga esto, o que la curva haga esto. ¿Sí? Ahora, si yo les pregunto la siguiente situación, ¿las posibilidades de curva son las azules o las verdes? Las azules, profe, Las azules. ¿Y por qué no las verdes? porque sería negativo. No, por otra cosa en particular. Fíjate, ¿qué pasa con las curvas verdes acá? Está cortando al eje X. ¿Lo ves? Tienen raíces. Ah, No sí, tienen, no Claro. tienen raíces. Claro. Entonces, es imposible que las opciones de curva sean las verdes porque estarían cortando al eje X y por lo tanto tendrían raíces. Y nosotros ya sabemos que no tienen raíces por el cálculo anterior. Esa sería una justificación adecuada. Las verdes no serían porque entonces significaría que la función tiene raíces, lo cual es imposible por las cuentas. Porque hicimos mal el cálculo anterior. Claro, por el cálculo anterior, ya lo justifica el cálculo anterior. Entonces nos quedamos con que es alguna de las dos azules. O esta función, que sería creciente, recuerden la noción de creciente o decreciente vista en la función lineal, ¿sí? Creciente es cuando la curva va subiendo, decreciente es cuando la curva va bajando. En primero normalmente tenemos este tipo de nociones muy intuitivas. En segundo ya le metemos un poco más de matemática pura a este tipo de situaciones. Repito esto, fíjense que esta azul sería creciente porque la curva va hacia arriba y esta otra azul sería decreciente porque la curva va hacia abajo. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos que definir cuál de las dos curvas es. Si es la celeste, o sea, si es la celeste que va creciendo o si es la celeste que va decreciendo. Para eso le voy a cambiar a esto y le vamos a poner la verde. Así. Ahí. Para ver cuál es, si es la verde o la azul. Ahora sí es válido hacer una tabla de valores, porque me va a ayudar a ver el comportamiento de la función. Yo ya sé que va a ser o la azul o la verde, directamente. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una tabla de valores con la función, ¿sí? Ya a esta altura lo que uno necesita simplemente es la calculadora, así que vamos a armar una tabla de valores. Como para que el dibujo quede mejor, ¿no? Obviamente que si yo encuentro la raíz y la ordenada, directamente el dibujo sale solo. Vamos a armar una tabla de valores con algunos valores. Esperen que meto la tabla acá. Ahí está bien. Vamos a hacer esto. Entonces, X, ¿sí? Que Y es igual a 2 por 3 elevado a la X. Entonces vamos a hacer una tabla de valores con esto que tenemos aquí. Recuerden, característica muy importante de la función exponencial. Su dominio siempre son todos los reales. ¿Qué quiere decir que su dominio siempre son todos los reales? Que el valor de X puede ser cualquiera. Entonces, tranquilamente, lo que yo puedo hacer acá es darle el valor 1, darle el valor 2 y darle valores negativos. El menos 1, el menos 2 y el menos 3. Como para darle algún valor. Recuerden que para hacer una tabla de valores yo simplemente reemplazo el valor en la X. Entonces a mí lo que me va a quedar en este caso es que
y es igual a 2 por 3 elevado a la 1. ¿Qué es lo que es igual? A 6. ¿Sí? Fíjense que 3 a la 1 es 3 y 3 por 2 es 6. Lo mismo para el valor 2. Reemplazo a la x por el 2. ¿Qué me queda? 3 elevado a la 2 es 9 y 9 por 2 18. Vamos a ver qué pasa con los negativos. Porque aquí es donde suelen tener un problema de nuevo. Fíjense esta situación. Yo tengo un menos 1. Si yo no tengo calculadora y lo tengo que hacer a mano, acá es donde surge el problema. ¿Por qué? Porque para hacerlo a mano yo tengo que conocer las propiedades de las potencias. Propiedades de las potencias que también mencionamos en la clase anterior. Por eso repito esta situación. Lo que Profe, vimos en la clase anterior es todo lo que justifica los cálculos que hacemos hoy. Fíjense lo siguiente, si yo quiero hacer esa cuenta a mano, 2 por 3 a la menos 1, lo primero que debo resolver como cálculo, como operaciones combinadas, es la potencia, ¿sí? 3 elevado a la menos 1. Pero ¿qué pasa? Tengo ese negativo ahí arriba. Entonces, ¿qué debo hacer? Darlo vuelta. Como el 3 tiene un denominador 1, yo doy vuelta a la fracción y me queda 2 por 1, 1/3 elevado a la 1. Recuerden que una vez que damos vuelta a la fracción, el menos desaparece. ¿Esto a qué es igual? 1/3 elevado a la 1, por propiedad, todo número elevado a la 1 sigue siendo el mismo número. Me queda 2 por 1/3. ¿Cómo se resuelve la multiplicación de fracciones? El de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Acá abajo, cuando no hay nada, se agrega un 1. Esto no es otra cosa que 2/3. Quiere decir que toda esta cuenta que tenemos acá es 2/3. La pregunta es la siguiente. Acá es donde uno dice, bueno, yo para poner ese 2/3 acá en el gráfico y ubicar el punto es un poquito más difícil. Entonces lo paso a número con coma. 2/3 en número con coma, ¿cuánto es? ¿0,66? Exactamente, 0,66. Vamos a poner eso, porque es 66 periódico. Entonces ahí es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que yo encuentro acá es un punto en el plano. Es decir, lo que a mí me está diciendo acá es que cuando x vale menos 1, entonces y vale 0,66. Y ese punto lo puedo ir poniendo en el gráfico. ¿Por qué? Porque voy a tener el menos 1 de x y el 0,66 de y. Consulta. Teniendo este rojo y este rojo de acá, ¿yo ya puedo determinar si la curva es la celeste o es la verde? sí, Sí, ¿cuál sería? la celeste. Claro, exactamente. Sería la celeste. Y acá es donde vamos a otro concepto importante de lo que tiene que ver, y aparte acá ya la podemos hacer mejor, ¿no? Porque fíjense que si nosotros agregamos más puntos, miren, vamos a hacer todas las cuentas, con el menos 2 y el menos 3, vamos a poner directamente los resultados. Con el menos 2, si ustedes hacen la cuenta, les va a dar, esperen que haga la cuenta acá con la calculadora, 0,2. Va a dar 0,2. ¿Qué quiere decir? Que para el menos 2 de x se relaciona con el 0,2 de y. Es decir, en el menos 2 de x se relaciona con el 0,2 de y. Ese que está ahí. Si le agregamos el menos 3, nos va a dar un número más chico todavía. Es más, déjenme que haga la cuenta, que acá tengo yo también mi calculadora. Vamos a hacer la cuenta. 0,07, profe. ¿Cuánto? 0,07. Perfecto, 0,07. Fíjense que es más chiquito todavía. Si yo sigo agregando números acá, en algún momento
el valor de i me va a dar 0, Nunca. exactamente, no me va a dar 0 nunca, porque ya dijimos que no tiene raíz. Entonces, lo que va a pasar es esto. La curva va a venir muy pegada al eje X, pero no lo va a tocar nunca. Y obviamente va a ir subiendo por sus puntos. ¿Por qué no va a tocar nunca al eje X? Le va a pasar muy cerca, pero no lo va a cortar. Porque la función no tiene raíz. Y fíjense cómo la curva azul que queda definida es una de las 4 que dijimos que puede ser. ¿Por qué digo esto? Porque me ha pasado que le digo, bueno, no tenía raíz, poné un punto más y grafica la función exponencial. ¿Y qué es lo que me hacen? Con este punto y este punto, me marcan una lineal. Solamente porque tenían 2 puntos. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que no tienen el concepto. Solo es hacer una tabla y nada más. Entonces, yo sabiendo el comportamiento de la función exponencial, con este punto que es la ordenada y con este otro punto que encontré, yo ya sé que la función tiene este comportamiento, que va a pasar muy cerca del 0, del eje X, pero no lo va a tocar. Porque en la cuenta que hicimos antes, se mostró que no tiene raíz. Repito esta situación. Por eso, la clase de hoy se basa en lo que trabajamos en la clase pasada y en el concepto de función que ya venimos trabajando hace tiempo. Porque noten lo siguiente, nosotros con esto podemos definir algo muy importante, que es el dominio y la imagen. Esperen que les muestro el gráfico de verdad, porque lo tengo hecho. ¿Ven? Ese es el gráfico de verdad. ¿Ven qué es lo que pasa? La curva pasa muy cerca del eje X, pero no lo toca jamás. Y fíjense que acá están los puntos que habíamos marcado, ¿no? Fíjense, el -1 con el 0,6, y el -2 con el 0,2, y el -3 con el 0,07. Y la ordenada, ¿no? Entonces, a partir de tener esto, vamos a definir el dominio y la imagen. Bueno, en principio también, ¿no? La función que sería creciente o decreciente. Creciente, profe. Creciente, exactamente. Fíjense que a medida que avanzan los valores de X positivo, los valores de Y me dan cada vez más grandes. O, a ojo, la función va hacia arriba, siempre contando de izquierda a derecha. Dato importante, el dominio de la función exponencial siempre son todos los reales, siempre son todos los reales, pero la imagen va a variar. Acá es donde se pueden hacer algún problemita. La imagen va a variar. Habíamos hablado que el dominio son los valores de X que puede tomar la función, y la imagen son los valores de Y que voy a obtener en la función. O para verlo también a ojo, tenemos que ver qué pasa con la curva mirando el eje X y qué pasa con la curva mirando el eje Y. Si yo miro el eje Y, ¿en qué valores del eje Y va a estar la gráfica de la función? O sea, va a estar la curva roja. Fíjense que la curva roja, mirando el eje Y, está de acá para acá arriba. Profe, una consulta. ¿Toma el valor 0, aunque no lo corte, aunque no lo toque? No, no lo toma. Vos lo tenés que usar, pero no lo toma. Por eso pones que la imagen en realidad es desde el 0, pero con paréntesis, hasta el más infinito. Ah, y corchete era cuando lo incluía, ¿no? Exactamente, corchete es cuando lo incluye. Si vos pones un corchete acá, estarías diciendo que toma el valor 0, y sabemos que no es así por el cálculo que hicimos antes. Entonces fíjense que la imagen son los valores de Y en donde está la curva. En este caso la curva arranca en 0,
que no pertenece, por eso ponemos el paréntesis, hasta el más infinito, porque vas para arriba. Miren, piénsenlo así. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la curva hubiera sido esta celeste que está así, ¿ven? Así. Si nosotros miramos la gráfica, sabemos que viene desde acá abajo y se corta acá, mirando el eje Y. Es decir, que la imagen en este caso sería desde menos infinito hasta 0, porque nosotros contamos desde los negativos hasta los positivos. Pero repito, esto ya se ha trabajado para lineal y cuadrático. Pasa que la lineal era real y real, y la imagen era real, y la imagen en la cuadrática tenía que ver con el vértice. Acá, la imagen de la función exponencial tiene que ver con lo que se conoce como asíntota horizontal. Así como en la lineal, para poder graficarla, tenemos la pendiente, así como en la cuadrática, para poder graficarla, tenemos el vértice, en la exponencial tenemos la asíntota horizontal. Como en la logarítmica vamos a tener la asíntota vertical, ¿sí? Que, en este caso, primero vamos a hacer el gráfico, y después vamos a definir lo que sería la asíntota horizontal. La asíntota horizontal es una línea imaginaria, horizontal, como lo dice su palabra, que no corta, que la curva no lo corta. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la asíntota horizontal era el eje X. El eje X que tenemos acá era la asíntota horizontal, era X igual 0. No, el eje X, o sea, Y igual 0. El eje X o el eje Y igual 0, ¿sí? Que ahora lo van a ver porque les digo que Y es igual a 0, sería la asíntota horizontal de la función. Entonces nosotros sabemos que en esa curva, que en esa recta horizontal imaginaria, nosotros la vamos a marcar, pero ¿sí? No es que se hace en el gráfico. Es una recta que la curva roja, en este caso, no corta. Entonces es un elemento que a nosotros nos resirve para graficar la función, porque aparte nos sirve para definir la imagen de la función. Miren, vamos a ver este segundo ejemplo. Y el procedimiento va a ser el mismo, ¿eh? Vamos a buscar su raíz, vamos a buscar la ordenada, y vamos a ver qué tipo de curva sería, ¿sí? Entonces, vamos a hacer así. Vamos a buscar la raíz. Sabíamos que es el valor de X cuando Y es igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos en la función para hallar la raíz? Reemplazamos a la Y por el 0. Entonces no queda. 0 es igual a 2 elevado a la X menos 2. Es una ecuación exponencial, entonces voy a despejar X. Voy a pasar primero al término que está solo. El término que está solo en este caso es el menos 2. Cuando lo pase para el otro lado va a pasar como más 2. Entonces a mí esto me va a quedar 2 es igual a 2 elevado a la X. En este caso es una ecuación exponencial bastante sencilla. ¿Cuánto vale X acá? 1. ¿Se entiende por qué X vale 1 acá? ¿A cuánto tiene que estar elevado la X? O sea, ¿a cuánto tiene que estar elevado el 2 para que el resultado me dé 2? A la 1. Todo número elevado a la 1 da el mismo número. Entonces no me queda otra que sea de esa manera. ¿Se entiende hasta ahí? O si no, fíjense que lo puedo pasar exponencial también. Es decir, esperen que traigo la fórmula. Por si quieren usar siempre el mismo procedimiento, pasemos la exponencial a la logarítmica, ¿ven? ¿Yo qué es lo que tengo acá? El logaritmo de b,
¿quién sería B? El número que está solo, o sea, el 2. Acá me quedaría 2. En base A, ¿quién sería A? La base del exponente, o sea, el 2. Me quedaría 2. Y eso sería igual a C, que sería la X. Si nosotros resolvemos el logaritmo de 2 en base 2, esto me va a quedar que 1 es igual a X. Y esta función exponencial sí tiene raíz. Entonces acá ya entramos en un terreno de decir, bueno, entonces, ¿las exponenciales pueden tener raíz? Sí, pueden tener raíz. Vamos a ir graficándola, ¿no? Recuerden, ustedes tienen hoja cuadriculada, lo pueden hacer mucho mejor de lo que yo estoy haciendo. Entonces tenemos que la raíz es igual a 1, a x igual 1. La función pasa por acá. Vemos que la función pasa por ahí. Y fíjense esta situación, ¿eh? Yo acá puedo volver a obtener lo mismo. Puedo tener una función creciente, una función decreciente, o puedo tener funciones de otro estilo. Puedo tener una función decreciente de este estilo o una función creciente de este estilo. ¿Sí? Para darme cuenta cuál de todas es, voy a buscar la ordenada al origen, porque según donde esté la ordenada al origen, voy a poder más o menos interpretar su comportamiento. Así que vamos a eso. Buscamos entonces la ordenada al origen. Ordenada al origen. ¿Cuál era la ordenada al origen? Es el valor de y, cuando en este caso x es igual a 0. Entonces volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Agarramos la función original y reemplazamos en la x por 0. Es decir, que acá en la x me va a quedar un 0. Si yo resuelvo esa cuenta, que me queda del lado derecho, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me daría esa cuenta? Menos 1. Menos 1, exactamente. Menos 1. Entonces ya sabemos dónde está la ordenada. La ordenada está en i igual menos 1. Vamos a marcar. En i igual menos 1. Entonces acá ya más o menos podemos tener el comportamiento de la función. Pero fíjense qué es lo que me sucede en este caso. ¿Qué es lo que me sucede en este caso? La función acá, con esos dos puntos, puede ser así, por una de las opciones que se trabajaron, o puede ser así. O sea, puede ser o la celeste o la verde. ¿Cómo haría para darme cuenta cuál de las dos es? Porque en realidad si yo doy valores y me da otro valor por acá, si doy valor a una tabla de valores y me da, por ejemplo, el valor 2 y me da por acá, y más o menos puedo pensar que es esto o que es la misma verde pero abriéndose más. Para saber cuál de las dos es, voy a usar lo que se conoce como la asíntota horizontal. Y para eso vamos a escribir la definición completa de la función exponencial. Profe, una consulta. ¿Ahí el menos 2 no cumple ninguna función? Sí, es el que va a cumplir ahora. Ah, perdón. No hay problema. Es el que, en realidad es ese menos 2, es la asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque fíjense qué es lo que hicimos recién nosotros. Cuando presentamos la función exponencial, la presentamos como... Uy, tengo que ir hasta arriba. A ver, acá. La presentamos como k por a elevado a la x. O sea, yo tengo un número k por un número a elevado a la x y nada más. Sin embargo, para que esa definición sea completa, nosotros lo que le agregamos acá es un más b. Y esa b
que tenemos ahí, B, es la que se conoce como asíntota horizontal. Y se define la ecuación de la asíntota horizontal como I igual a B. Es decir, que en este caso, nuestra asíntota horizontal, vamos a ponerlo acá. En este caso, asíntota horizontal es puntos I igual menos 2. Y vamos a pintarle otro color. Que ahí es donde está el menos 2 que estábamos mencionando. Fíjense que si yo veo la función es todo esto. Y el número este que está suelto acá, el B, el término B con su signo todo incluido, es la asíntota horizontal. Y para esa asíntota horizontal, nosotros lo que hacemos es darle el valor I, porque si ustedes hacen una tabla de valores, I se va a acercar un montón a menos 2, pero no lo va a tocar nunca. Entonces, lo que hacemos para definir para representar la asíntota horizontal y que nos sirva para poder graficar, lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros lo que sabemos acá es que en I igual menos 2 está la asíntota horizontal de la función. Entonces, fíjense, esto es I igual menos 2. Entonces, en este I igual menos 2, lo que hacemos es marcar la línea punteada imaginaria. Y esa línea punteada imaginaria me va a permitir darme cuenta por dónde no va a pasar de largo la función. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo les pregunto a ustedes, la función es esta, que viene así por la asíntota horizontal y sube, o la posibilidad que haya una curva es una que venga así y baje así. ¿Cuál es la opción correcta en base al comportamiento y a los datos que les acabo de dar? ¿La celeste? La celeste. La celeste. Exactamente, porque lo que define el concepto de función exponencial es que la curva nunca va a pasar de largo a la asíntota. Entonces, claramente, la solución correcta, el gráfico de la función, es el gráfico celeste, es la curva celeste. Por eso, miren esto se lo voy a mencionar rápidamente. Después vamos a hacer un cortecito y vamos a ver un ejemplo más, o dos, ¿sí? Como para que... Porque esto es esto nada más, ¿eh? Porque es todo conceptual. Pueden ustedes hacer una tabla de valores para que el gráfico le quede más lindo. Pero en definitiva, de la cuestión conceptual, es suficiente. Miren, por ejemplo, piénsenlo así. Supónganse que yo tengo un eje X y acá, ¿no? Y resulta que encuentro la raíz y la raíz me da por acá. La raíz me da por acá. Y la asíntota horizontal es positiva, entonces me da, no sé, vamos a poner que da I menos 2. Entonces tengo acá. Tengo estos dos. Así sería la asíntota horizontal. Y esta es la raíz. Por ese valor de la raíz, yo tengo dos posibilidades de curva. Una que sea asíntota horizontal a la derecha y baje así, u otra que sea asíntota horizontal a la izquierda y baje así. Fíjense que tenemos dos opciones, teniendo en cuenta la asíntota horizontal verde de arriba. ¿Qué es lo que me va a terminar definiendo? ¿Cuál es la función? Si es la naranja o es la azul. ¿Qué es lo que me terminaría definiendo ahí? ¿Con qué me voy a terminar de dar cuenta? La imagen. El punto en el eje Y. Con el punto en el eje Y, o sea, la ordenada al origen. Porque fíjense que si la ordenada al origen, en este caso, me da positiva, la curva sería la naranja. Y si en este caso, la ordenada al origen me da negativa, la curva sería la celeste. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo vamos a ver en el ejemplo después de hacer un pequeño cortecito. Que los únicos elementos que necesito para definir la gráfica de una función exponencial es reconocer la asíntota, hallar la raíz y hallar la ordenada. Siempre va a tener ordenada al origen. Puede pasar que no tenga raíz,
Entonces, si no tiene raíz, lo que hago es, ahí sí hago una tabla de valores, para agregar un par de puntos y hacer el dibujo. Pero en definitiva, si la función se comporta bien y es amigable, teniendo la asíntota, Pero con el bloque no. la raíz y la ordenada, eso es para hacer el gráfico. Bueno, Ahí tiene las medidas. Acá sí se las sacó. les muestro el gráfico que hay. Pero esta no tampoco. Acá está, ahí se las sacó. Profe, ¿siempre el término B va a ser la asíntota? Sí, exactamente. ¿Se fue? ¿Ven? Acá está. Siempre el término B va a ser la asíntota. El término independiente siempre va a ser la asíntota. Entonces, ven, acá está el dibujo, ¿ven? Que tiene la asíntota horizontal, la ordenada, digo, la raíz, y la ordenada. Y con eso a mí me No te vi alcanza cruzar, por eso te pregunté por vos. para realizar el dibujo. Por eso en el ejercicio anterior, como no tenía, o sea, B era 0, Claro, estaba sobre el eje X. exactamente. Vos fijate que en I igual 0 es todo el eje X. Exactamente. Ah, ven, acá le volví a agregar la forma completa, pero ven que la función completa es esa. Un valor de K, un valor de A, el valor de B, donde B es la asíntota horizontal de la función. Y para continuar lo que hice, un ejemplo 3, bien completo, ¿ven? F de X es igual a menos 3 por 1 medio a la X más 1. Con el mismo criterio, en realidad para empezar siempre estos ejercicios, lo primordial es primero reconocer quién es K, quién es A y quién es B. Después se van a terminar dando cuenta un montón para qué me sirve K, para qué me sirve A y para qué me sirve B. Pero por ahora, como lo que nos interesa es solamente hacer el dibujo y entender la relación funcional. Si la función es creciente, decreciente, cuál es la asíntota, cómo busco la raíz, cómo busco la ordenada. Es lo único que nos interesa, al menos en un primer año, ¿no? Así que bueno, son las 7, vamos a cortar un ratito, 7:10 más o menos. Sí, 7:10. Vemos este último ejemplo y cualquier cosa les agrego uno más, como para que tengan un ejemplo más. Pero de todas formas, este se los dejo compartiendo. Fíjense que es un poquito más difícil, pero se los dejo compartiendo acá, por si lo quieren intentar hacer, ¿sí? Yo de esto tengo el gráfico nomás, ahora vamos a buscar todo lo demás. Pero más o menos, Bueno, ¿entienden? Fíjense que no es muy difícil. ¿Por qué no es muy difícil? Porque teóricamente hay que tener bien claro todo lo que venimos viendo a lo largo del año. Por eso teóricamente no debería ser difícil. Fíjense que volvemos a mencionar dominio, imagen, raíz, ordenada, crecimiento, decrecimiento, ¿sí? Concepto de raíz, concepto de ordenada, sí que son importantes, y ecuaciones exponenciales y logarítmicas, que son las que vimos en la semana pasada. Entonces, ustedes con esas herramientas ya pueden resolver cualquier tipo de función exponencial y logarítmica. Repito nuevamente esto. La logarítmica la vamos a ver la semana que viene. Normalmente se ve en una sola clase las dos. Porque fíjense que con esto ya es suficiente para la exponencial y la logarítmica es recontra parecida. Pero bueno, lo vamos a llevar tranqui, ¿sí? Bueno, ahora sí. 7:10 volvemos, ¿sí? Les dejo compartiendo esto acá y bueno. Ahora sí. bueno, profe. Corto mi micrófono y en un ratito seguimos. Bueno, ahora sí, continuamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Bueno, fíjense, vamos a primero mencionar quién es K, quién es A y quién es B, y vamos a ir haciendo el gráfico a la par. De todas formas, el gráfico está hecho al final, ¿sí? Si yo tengo que reconocer cuáles son los datos acá, ¿quién sería K? En la función general, en la forma general. El menos 3, ¿sí? Que es el número que está multiplicando adelante. ¿Quién sería A? La base del exponente, o sea, el 1 medio. ¿Y quién sería B? Es el 1, que acá es donde tenemos el primer dato importante. Recuerden que B es quien define la asíntota horizontal, como I. Entonces, I igual a 1 sería la asíntota
horizontal. ¿De qué me sirve tener la asíntota horizontal? Que a la hora de empezar a representar gráficamente, ¿sí? Yo tengo la escala, ¿no? 1, 2, ustedes hagan una escala mejor. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 para el eje X. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 por ahí. Menos 1, menos 2, menos 3. Ahí está, todo por ahí. Sabemos que en I igual 1 está la asíntota horizontal. Quiere decir que en I igual 1, que sería esto, nosotros tenemos la asíntota horizontal. Y acá es donde recordamos lo siguiente. Yo lo que sé es que esta gráfica, ¿sí?, tiene 4 posibilidades de la representación de la exponencial. Puede ser así, puede ser así, puede ser así, o puede ser así. Y acá es el dato adicional que les voy a agregar. Quien separa dos opciones es la asíntota horizontal. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo sé que la curva o va a estar arriba o va a estar abajo de la asíntota horizontal. Por esta definición de que la curva no la va a cruzar nunca. ¿Qué quiero decir con esto? Que para darme cuenta si es alguna de las dos de arriba o alguna de las dos de abajo, lo primero que voy a calcular es la ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, también si yo calculo en principio la ordenada al origen, si yo lo primero que calculo también es la ordenada al origen, recuerden que es el valor de I cuando X es igual a 0, a mí lo que me va a permitir es darme cuenta cuál de las dos curvas es. Y también si tiene raíz o no. ¿Por qué? Porque fíjense qué es lo que va a pasar. Yo sé que I es igual a menos 3 por un medio, vamos a ponerlo en 0,5, para que no se complique la vida. Elevado a la X, más 1. Si yo aplico la definición de ordenada al origen, tengo que reemplazar a la X por el 0. Entonces, esto a mí me queda la misma cuenta, pero como X igual 0. Si yo resuelvo toda esta cuenta, ¿cuánto me da la ordenada al origen? Ya esta es una operación combinada, ¿sí? Ya no tiene que tener mucha dificultad. Incluso hasta sin la calculadora se tiene que poder hacer. ¿Cuánto me da la ordenada al origen? 2, profe, menos 2 digo. Exactamente, menos 2. Entonces, yo en I igual menos 2 tengo la ordenada al origen. Fíjense separar bien entre lo que sería asíntota horizontal y lo que sería ordenada al origen. No se confundan en esa parte. Entonces, noten acá que la ordenada al origen es menos 2, o sea que está acá. ¿Qué quiere decir eso? Que la posibilidad de las curvas son alguna de las dos que están acá abajo. Es decir, que ninguna de estas dos de acá arriba es posible curva. Porque ya la ordenada al origen, lo que me define es que la función puede ser así, o la función puede ser así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene pegada a la asíntota horizontal y pasa por la ordenada, viene pegada a la asíntota horizontal y pasa por la ordenada. Entonces, ¿qué es lo que me define eso? Que aparte va a tener raíz, porque sí o sí va a cortar al eje X. ¿Y quién me va a definir si la curva es la verde o es la celeste? ¿Quién lo va a definir? La intersección con el eje X. Claro, la intersección con el eje X, la Ay, la raíz. raíz. Claro, porque si la raíz es positiva, es la celeste, y si la raíz es negativa, es la verde. Entonces, vamos a calcular ahora la raíz. Por eso les decía que es muy importante esta situación de darme cuenta del comportamiento de la función. Vamos a buscar entonces la raíz de la función. Raíz de la función. Lo voy a escribir de nuevo. Es el valor de X cuando Y es igual a 0. Entonces,
teniendo la función original, lo que vamos a hacer es reemplazar a la i por 0. Reemplazamos a la i por 0. Y acá es donde se les puede empezar a dificultar la situación. Yo tengo que despejar la x ahí. Y recuerden que para despejar, lo primero es separar en términos, para darme cuenta qué paso primero para el otro lado. Si yo separo en términos, fíjense que me queda así. Esto me queda así y esto me queda así. Entonces, al separar en términos, me doy cuenta que ¿quién pasa primero para el otro lado? El 1. El 1 pasa como menos 1. Es igual a todo lo demás, ¿no? Menos 3 por 0,5 para que no complique. 0,5 elevado a la x. Ahora, ¿quién pasa para el otro lado? El 3 dividiendo. El 3 dividiendo. El 3 dividiendo, ¿pasa siendo negativo o siendo positivo? Negativo. Negativo, exactamente. Porque paso la división, entonces su signo se mantiene. Y esto me queda, del otro lado, 0,5 elevado a la x. Fíjense que del otro lado a mí lo que me conviene es directamente ponerlo en fracción. Entonces me queda positivo 0,3. Esto es igual a 0,5 elevado a la x. Y acá otra vez llegamos a esta expresión de logarítmica exponencial. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un resultado, una base y un exponente. Y podemos llevar esta expresión a la logarítmica exponencial. Esto hay que saberlo dormido, borracho, en un cumpleaños, en donde sea, a la hora que sea. ¿Sí? Esto hay que llevárselo encima todo el tiempo. A elevado a la c es igual a b. Vamos a llevarlo a la expresión logarítmica. Fíjense que la cuestión es así. Yo lo que tengo es una expresión exponencial. Entonces lo voy a llevar a una expresión logarítmica. Entonces, en mi ecuación, lo primero que reconozco es que b es el resultado, o sea, el 0,3. Y en la logarítmica, ese 0,3 es el argumento del logaritmo. Es decir, que acá yo tengo un 0,3. La base del exponente es la base del logaritmo. Entonces acá me queda en base 0,5. Y c, que es el exponente, es el resultado del logaritmo. O sea que en este caso es x. Resolviendo este logaritmo, logaritmo de 0,3 en base 0,5, ¿cuánto les da? Ahí ya tienen que usar la calculadora, ¿no? Le va a dar aproximado. Igual a x. Recuerden que para usar la calculadora ahí les conviene hacer esto, ¿no? Sí, según la calculadora que tengo. Arriba directamente poner el log de 0,3, ¿sí? Abajo el log de 0,5 y después realizar la división. Si hacen el logaritmo, me agarro la calculadora. Si hacen el logaritmo, porque el logaritmo hasta un celular tiene la opción de logaritmo en base 10. Si hacen el logaritmo de 0,3, eso les da menos 0,52 aproximadamente, menos 0,52, y el logaritmo de 0,5 les da menos 0,3, ¿sí? Es 301, pero con el menos 0,3 estaría bien. Menos 0,3. Realizando esa división, que como verán me va a quedar positiva, entonces ya más o menos sé cuál va a ser el resultado. 0,52 dividido 0,3 es igual a 1,73. 1,73. Aproximado, ¿no? Vamos a poner el símbolo de aproximado. Quiere decir que este que está acá es el valor de la raíz. Fíjense que el valor de la raíz en este caso es positivo.
Entonces yo voy a tener la raíz más o menos por acá. 1,73. Por acá vamos. Como para ponerla ahí aproximada. Recuerden que si ustedes quieren que la gráfica quede muchísimo mejor, haciendo una tabla de valores es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que deduzco acá? Que la curva viene de acá, o sea, viene pegada de acá a la asíntota, pasa por la raíz y pasa por la ordenada. Repito, si ustedes lo quieren hacer mejor, simplemente hacen una tabla de valores con algunos casos. Ahora, vamos a la parte que se trabajó casi desde el inicio. Se comentó hace un rato que el dominio de esta función siempre son todos los reales. Pero en este caso, ¿cuál sería la imagen de esta función? Recuerden que la imagen son los valores de i, mirando el eje y, ¿no? De 1 a menos infinito. Sí, pero va al revés. Acordate que arranca en los negativos y va hasta los positivos. Es de menos infinito a 1. Está bien el intervalo, de 1 a menos infinito. Pero como contamos de negativos a positivos, directamente acá vemos desde abajo hasta arriba. Arranca en menos infinito y se va hasta el 1. ¿Se entiende esa situación? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahora, la función, ¿es creciente o decreciente? ¿Decreciente, profe? Creciente. Eso. Creciente. Porque fíjense que si nosotros la miramos de izquierda a derecha, como que la función va subiendo, ¿ven? Incluso hasta cuando nosotros hacemos el gráfico mirando de izquierda a derecha, vemos que la función sube. Y, Profe, sí, ¿me explica por qué es creciente? sí. Mirá lo siguiente. El concepto puntual de creciente hace referencia a que a medida que los valores de x crecen, los valores de y crecen. Es decir, si vos acá, por ejemplo, pones el 0, el 1, el 2 y el 3, y por ejemplo los valores de la y van creciendo, quiere decir que la función es creciente. Por ejemplo, vos fíjate que para 0 vale menos 2, ¿sí? Para 1 vale menos 0,25 más o menos, menos 0,25. Para 2, ¿sí? Para 2, ahora vale más o menos 0,25 positivo. Y para 3, vamos a poner que vale 0,5. Entonces quiero que observes lo siguiente. Vos, cada vez que sumás o que haces crecer al valor de x, el valor de y va creciendo. ¿Ves que el valor de y cada vez es más grande? Cada vez crece, va subiendo. Sí, sí. En cambio, lo que te puede pasar es algo al revés. Vos, por ejemplo, haces una tabla de valores con el 0, con el 1, con el 2, con el 3, y capaz que la función en 0, por ejemplo, te da, vamos a ponerle así un valor muy representativo, te da 5. Ponele que en 0 te da 5. Pero cuando haces con el 1, te da 3. Cuando haces con el 2, te da 0. Cuando haces con el 3, te da menos 2. Entonces, ¿qué es lo que ves acá en la relación? Que a medida que los valores de x van creciendo, los valores de y van disminuyendo. Esa es la condición puntual de función creciente o decreciente. Entonces, vos, ¿qué es lo que decís acá? Que si haces una escalera, es una escalera que va en subida, ¿sí? Siempre mirando de izquierda a derecha, ¿sí? Siempre mirando de izquierda a derecha. Vos, si te moves de izquierda a derecha, a esta escalera la tenés que ir subiendo, ¿sí? En cambio, si la función fuera al revés, poner que la función sea así, si vos mirás de izquierda a derecha, esta escalera la vas bajando. Ah, perfecto, profe. El punto de la observación del observador es de izquierda a derecha siempre. Exactamente.
la referencia para crecimiento, decrecimiento se toma de izquierda a derecha, porque vos tomas de valores negativos de X a valores positivos. Aunque no lo crean, estamos haciendo matemática, pero no una matemática excesivamente pura. Estamos haciendo una matemática también intuitiva, porque ustedes, como van a ser profes de biología, lo que necesitan es la herramienta de la matemática. A mí particularmente me gusta más el concepto puntual o la matemática pura, pero seguramente hay muchos de ustedes que ni siquiera les interesa matemática porque no pensaron que iban a tener matemática en un profesorado de biología. Y sin embargo, la matemática es la herramienta fundamental para todo lo que ustedes estudian después. Pero no necesitan una matemática pura, una matemática de demostración ni de definiciones puntuales, pero sí al menos una matemática intuitiva. Por eso el ejemplo recién de la escalera, de la idea de, bueno, tenemos la asíntota, la ordenada y la raíz, que es lo más cercano a la matemática pura que vamos a hacer, la definición, pero después sí poder entender el comportamiento de las funciones. Porque entendiendo el comportamiento de las funciones, ustedes pueden representar lo que sea, con las herramientas como más simples de la matemática.